Me explotarán, será un infierno, me tratará mal mi jefe, me exigirán mucho. Vamos con el vídeo. Si pensamos en la Universidad de Cambridge, seguramente la asociamos a la excelencia académica mundial. Y es normal, porque genios como Charles Darwin, Isaac Newton o Alan Turing han estudiado y se han desarrollado aquí, descubriendo hitos históricos como la evolución, la inteligencia artificial o la gravedad. Entre otros muchos científicos como Marie Curie, Niels Bohr, Francis Crick, que seguro que os suenan de cuando estudiabais en bachillerato y que han conseguido premios Nobel o, por ejemplo, hitos científicos como descubrir la estructura del ADN. Cambridge es además ampliamente reconocida como una de las mejores universidades del mundo y este año ha pasado a Silicon Valley, ha pasado a China y ha pasado a Oxford como la región mundial con mayor intensidad empresarial, científico-tecnológica. Sin embargo, no todo es bonito. Los más avispados probablemente también la habréis asociado a palabras como difícil, estresante, complicada, incluso dañina para la salud mental. De hecho, varias encuestas declaran que un gran número totalmente desproporcionado de estudiantes, una cifra que asciende a más del 60%, declara sentirse totalmente estresado y ansioso. Ojo, estos son números, cifras y sentimientos muy fuertes. No es estar estresado por un examen, es vivir en una vida continua en la que tienes un ahogamiento, en la que tienes una presión constante que no te deja hacer otra cosa. De hecho, este estudio específico de 2013 recoge que el 46% de los estudiantes declararon sentirse totalmente deprimidos. ¿Y cuántos más habrá que no lo estén declarando? Son números muy bestias, es muy fuerte, es 1 de cada 2 personas deprimida y 2 de cada 3 con un estrés muy constante. Esto sitúa a la Universidad de Cambridge en el primer lugar en el ranking de las universidades de Inglaterra en términos de excelencia, pero también en términos de peor salud mental. Y ahí estoy yo, feliz de empezar esta nueva aventura en esta maravillosa universidad. Me explotarán, será un infierno, me tratará mal mi jefe, me exigirán mucho. Estas preguntas y muchas más las trataremos en este vídeo en el que os contaré mi experiencia en los 2 meses que ya llevo viviendo en Cambridge y trabajando para la Universidad de Cambridge. Así que vamos con el vídeo. Bueno, después de la motivación interna empezamos a trabajar con mi primer bloque de trabajo. Principalmente lo que hoy me toca es cuidar a mis células, darles de comer y trasplantarlas para tener mayor número, para hacerlas crecer y para preparar los posteriores experimentos que ya os iré contando en otros vídeos. Pero bueno, muy rápidamente lo que he hecho ha sido retirar el medio viejo de las células, su alimento que ya lo han sacado de ahí y han soltado los desechos. He lavado el pozo en el que se encuentran y he añadido un compuesto para poder trasplantarlas en otro nuevo plate, en otro nuevo disco y poder darles de nuevo su alimento para que crezcan y sigan progresando. Bueno, primer bloque de trabajo terminado, así que ahora vamos para abajo y os cuento la chicha de este vídeo. Os cuento qué es lo que no me esperaba de la Universidad de Cambridge y cómo ha sido toda mi experiencia con este tema del trabajo, de la salud mental, de los jefes, de las expectativas y mucho más. Vamos a empezar por el principio. Yo me vine, como os dije en este vídeo, a la Universidad de Cambridge a investigar durante 1 año y estamos ahora mismo en el 5º episodio de esta serie de vídeos que vamos a hablar sobre toda mi experiencia viviendo aquí. Vale, pues yo la primera vez que apliqué tuve una entrevista que fue bastante dura. Ya os explicaré en otros episodios cómo prepararlas, cómo solicitarlas, cómo conseguir que te cojan en estas entrevistas, pero yo tuve una entrevista, fue bastante dura. Yo tuve también la opción de hablar con mucha gente que había estado trabajando en este grupo antes que yo y me contaron un poco cómo era la estructura del grupo y eso es muy importante que lo hagáis también cuando estéis buscando un grupo para saber si os gusta o no os gusta. Y la verdad es que yo venía con unas expectativas en las que me iban a explotar muchísimo, en las que iba a trabajar muchísimas horas, más de 10 horas al día, todos los días, también fines de semana, porque cuando trabajas con células madre tienes que venir los fines de semana. Y yo venía con unas expectativas en las que creía que mi jefe no se iba a saber siquiera mi nombre. Al final estás en una universidad top mundial en la que lo único que importa es, o al menos ese es el estereotipo que tú tienes, lo único que importa es trabajar, trabajar, trabajar y conseguir resultados.
Y la verdad es que os quiero contar cuál ha sido mi experiencia con todo esto finalmente, porque esas eran las expectativas que yo tenía antes. Pues, sinceramente, yo llegué el primer día aquí al laboratorio y no me imaginaba nunca, nunca hubiera imaginado lo que pasó. Yo llegué a un laboratorio de unas 15 personas y flipé muchísimo con la gente, flipé muchísimo con la forma que tienen todo organizado, flipé muchísimo con la forma de trabajar que tienen aquí, porque yo tenía experiencia previa en España, tenía experiencia previa en Holanda y yo había sido también admitido en la Universidad de Stanford. Entonces yo decidí venirme a Cambridge después de que me admitiesen en Cambridge, después también de que me hubiesen admitido en Stanford. Y yo tenía un poco esas ideas, esas visiones en mi cabeza y la verdad es que no me podía creer lo que estaba viendo cuando conocí realmente a la gente de los que hacen actividades fuera del laboratorio, que quedan como amigos. Son cosas que no había visto y sobre todo que no me hubiera imaginado en mi vida, pero totalmente en mi vida. Ya os digo, yo venía con una sensación de que aquí la gente iba a ser robots, literalmente mis compañeros, yo creía que iban a ser robots que me iban a hacer la vida imposible, que incluso me putearían a mí para destacar ellos por encima de mí con respecto a nuestro jefe, y fue sinceramente todo lo contrario. Yo llegué aquí y era un ambiente de trabajo increíble, súper amistoso, en el que te ayudaban a todo lo que necesitases, estaban súper supportive para ayudarte en cualquier cosa y a la vez un buen rollo de la hostia, todo el día de risas, cosas que yo no me esperaba ni de broma. Yo me esperaba un ambiente súper hostil. Lo que os digo, robots que solamente miran por su trabajo, por su beneficio y que pasan absolutamente de todo y sobre todo de ti. Yo sinceramente ni en el mejor de mis sueños hubiese imaginado que la gente fuese a ser como es, tan maja, tener un grupo de trabajo en el que el propio medio ambiente de trabajo es tan bueno, tan sano, tan positivo. Bueno, y con respecto al jefe ni hablar, o sea, es una persona increíble, es un líder nato, o sea, es totalmente mi ídolo, yo le admiro una barbaridad, pero a la vez es una muy buena persona que te da libertad, te deja, por ejemplo, venir cuando quieras tú, o sea, no tenemos que estar aquí trabajando 8 horas al día, pero el propio medio ambiente del grupo de investigación en el que estoy es tan positivo y tan... es que no tengo palabras para decir lo bueno que es. Te incita a venir a trabajar y estar más tiempo, porque estás tan a gusto con la gente que hay aquí, te sientes tan bien, tan incluido, te sientes tan arropado, que tú por ti mismo, en vez de trabajar 8 horas, seguramente trabajes más. Porque es que además no tenemos ninguna obligación de venir a las 9 de la mañana, tienes que estar aquí 100%, no, todo lo contrario. Tú puedes organizarte tu día como quieras, hay gente que madruga más, hay gente que madruga menos, incluso hay gente que viene más a tarde de las 12, pero claro, luego se quedan también más tiempo por la noche. Y es que eso es la hostia, porque literalmente tienes esa flexibilidad de organizarte como a ti te guste y te sientes que tú eres el que domina el tiempo que tú vas a estar dedicando y que es tu propio proyecto, te sientes tú partícipe de tu propio proyecto y te sientes tu mini jefe en ese sentido, porque mucha gente quiere emprender, por ejemplo, porque dice que no quiere tener jefes por encima que le estén diciendo cuándo tienen que hacer las cosas o qué tienen que hacer. Pues esto es literalmente eso, o sea, realmente tú estás investigando tu proyecto, tu PI es lógicamente tu jefe y le tienes que hacer caso, pero al final lo que está haciendo es guiarte para que consigas tu objetivo, que en este caso es desarrollar un proyecto de investigación que tanto a ti como a él le interesa que vaya bien. Entonces él te va a estar apoyando, te va a estar ayudando, tu supervisor, en este caso en el mío es un postdoc también, pero lo que tienes que tener claro es que eres tú el que va a decir un poco los horarios, el esfuerzo que vas a poner. Entonces, en ese sentido, tienes que demostrarle a tu jefe que estás trabajando, porque si no, vas mal. Pero eres tú el que se tiene que autopresionar y entonces de esa forma te sientes mucho más capaz, te sientes mucho más responsable de lo que te ocurre y también en ese sentido eres tú el que decide todo lo que pasa. Así que eso para mí también es súper importante. En ese sentido, yo, por ejemplo, estábamos hablando ahora de las horas que tienes que meter para trabajar aquí. Yo tengo que venir los fines de semana. De hecho, este vídeo lo estoy grabando un domingo en el que no todo el mundo viene, pero claro, o sea, es que estoy trabajando en el Instituto de Células Madre. Las células madre en concreto necesitan comida todos los días, entonces tienes que venir a darles de comer todos los días. Yo ayer no vine, por ejemplo, vino mi supervisora y ella, por ejemplo, hoy no ha venido, he venido yo, entonces nos hemos encargado cada uno de cuidar las células del otro y esto lo que vamos a hacer es un plan mensual en el que los miembros del laboratorio cada fin de semana le toque a uno venir y cuide las células del otro y de esa forma podamos tener fines de semana. Pero no es lo común no es lo correcto o no es lo que la gente suele hacer. La gente suele venir siempre
al menos un día durante del fin de semana para darle de comer a sus células. Pero aquí en este grupo hay tan buen rollo que se pueden proponer esas cosas y eso totalmente no me lo esperaba. No me esperaba esto de Cambridge, no me esperaba esto de mi grupo y es que no puedo estar más feliz, os lo juro. Bueno, con la casa, ya haré un vídeo específico de la casa enseñándosla, también presentando igual a algún miembro de mi casa porque estamos compartiendo las 7 personas, pero tenemos baño propio, lo único que compartimos es la cocina. Pero es que en el grupo de investigación específicamente es que es muy loco porque es una universidad, es la segunda mejor universidad del mundo. Que tiene que ser un ambiente ultra competitivo, o sea, el grupo de investigación es muy competitivo, es de los mejores del mundo en su temática, entonces al final estás compitiendo con los mejores del mundo, pero intragrupo no hay nada de competitividad, todo lo contrario, y si la hay es de una forma muy positiva, nada negativo, o sea, nadie va a intentar pisarte para destacar sobre ti, todo lo contrario, van a intentar ayudarte para que el grupo crezca. Entonces esa forma de ver las cosas me ha gustado mucho porque realmente te motiva mucho a trabajar, vienes aquí contento, vienes aquí con ganas de hacer cosas grandes y te motivas con tus compañeros. Yo sinceramente el ver que mis compañeros estaban todo el día de risas, eso no me lo esperaba por ningún lado, porque es que eso ni siquiera lo he visto en Holanda ni de coña, pero tampoco en muchos grupos de España. También gran disclaimer tengo que hacer, esta es mi experiencia, este es mi grupo de investigación y esto soy yo, porque depende de cómo seas tú personalmente, depende de cómo sean tus compañeros, a qué grupo caigas, la experiencia puede ser totalmente distinta, o sea, tienes que entender que cada grupo es un mundo. Yo, por supuesto, el estereotipo que os estoy contando, os lo estoy contando por algo, porque yo conozco muchos grupos y ahora que estoy aquí lo he visto también, muchos grupos que son de esa forma, que son muy competitivos, en los que ponen a 2 personas, por ejemplo, a trabajar en el mismo proyecto, exactamente el mismo proyecto, y el que lo hace más lento lo echan, es así. Es así, y esas cosas existen y las tienes que ver, entonces es muy importante que en las entrevistas, cuando conozcas a tu jefe, veas cómo es el ambiente o que hables con personas que han trabajado en ese grupo pero que se han ido ya, porque ahí es cuando realmente te dirán la verdad, y eso es muy, muy importante, sobre todo si vas a hacer un doctorado, porque te estás casando 3-4 años con un PI, con un grupo de investigación, y de hecho he visto en muchos sitios que decían que es más importante decidir a qué grupo ibas a hacer el PhD, porque al final son 4 o 5, si vas a Estados Unidos incluso 7 años de tu vida que vas a estar en ese mismo sitio, que realmente elegir la novia que tienes en ese momento. Pero bueno, tonterías aparte, es muy importante que busquéis los grupos de investigación a los que vais a ir, que habléis con muchas personas para documentaros. Y es que al final pueden ocurrir cosas como esta, encontrar grandes grupos y sobre todo grandes personas, porque mi grupo de investigación es una pasada, mi jefe es una pasada, la investigación que hacemos es ultra puntera, pero lo más importante, sinceramente, es las personas con las que vas a trabajar, tus compañeros y tu jefe. Entonces, ahí lo dejo. Esto es sinceramente lo que no me esperaba para nada de Cambridge, así que espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en otro vídeo.